Bueno, muy bien, traders, ¿cómo están? Bienvenidos a este seminario. Voy a relacionar, digamos que en principio, todo lo que tiene que ver con que mi sistema, ¿sí? Mi sistema de trading, mi sistema de Andrés Gaviria, ¿sí? Porque pues cada uno como trader desarrolla un sistema durante el tiempo, ¿sí? Durante el tiempo, cada trader desarrolla un sistema. Es decir, Alejandro Trujillo, David Díaz, Diana Hamilton, sí, René, Vanessa, cada persona que está aquí en este momento, pues, que está profesionalizando en el trading y todo el tema, desarrolla un sistema a tal punto en que en el tiempo la idea es que se vuelva, digamos que sostenible y rentable. Y ese sistema va bajo, digamos que tres aspectos fundamentales, ¿no? En este libro, el trading, sí, de cómo hacer una mesa con patas, pues especifica esos, digamos que tres aspectos, ¿no? Dinero, método, sí, y mente. Automáticamente, o psicología, ¿no? Como lo quieran denominar. Entonces, pues, tres aspectos, ¿no? El riesgo o el dinero, sí. El riesgo es el primero. El segundo es el método, sí. Y el tercero es la psicología, ¿vale? La mente. Tres. Entonces, para tener un sistema sólido, ¿listo? Un sistema sólido debemos de nosotros de tener muy claro estos tres, digamos que tres patas para sostener nuestro trading, ¿sí? Eh, digamos que para que nuestra operativa no se derrumbe en el tiempo, debemos de solidificar. Método es igual a... Eh, no, no. Digamos que de manera importante se relaciona, pero pues automáticamente pues la estrategia lo conlleva todo, ¿no? Sí, pues nuestro sistema. Pero pues solamente relacionándolo con el análisis técnico y la manera en cómo nosotros operamos, sí, digamos que conlleva con la metodología en cómo nosotros operamos y en cómo relacionamos nuestra operativa a operar largos o cortos, ¿sí? Cómo nosotros aperturamos, digamos que, operaciones. Entonces, digamos que al punto que voy yo el día de hoy es explicarles, digamos que cómo hacer de que pues, nuestra operativa no se derrumbe, ¿sí? Con estos tres pilares. Este libro explica algo muy curioso que, digamos que fuera más allá de estos tres pilares, expone una teoría muy interesante que es la teoría de los grandes números. Teoría de los grandes números. Esta teoría de los grandes números. Esta teoría de los grandes números expone, digamos que de manera sencilla, que pues entre más nosotros operemos y pulamos nuestra estrategia, más vamos a tener digamos que la posibilidad de llegar a ser rentables, ¿sí? En el tiempo, ¿sí? De manera importante, ¿sí? Se expone que, o sea, hacen, digamos que varios ejemplos. Por ejemplo, en la primera ocasión relacionan, digamos que se sacan dos números, se pone un ejemplo de una estrategia, ¿sí? Una estrategia, voy a colocarla acá, una estrategia donde tiene el 60% de fiabilidad, ¿sí? Y esa estrategia, pues automáticamente tiene pues el 60%, ¿no? El 60% de ser ganador y y el 40% de ser perdedor, ¿vale? Nuestro trade, ¿sí? 40% perdedor y el 60% que pueda ser ganador. Lo que se expone ahí es que al momento de iniciar, digamos que el conteo de operaciones, ¿sí? Es decir,
que nosotros comencemos con nuestras operaciones, así como desde que arranca nuestra cuenta. ¿Sí? Nuestra cuenta pues arranca en ceros, entonces comienza así, volatilidades, ¿sí? Desde que comienza a arrancar nuestra estrategia con una relación obviamente uno a uno, ¿sí? Se tiene en cuenta de que automáticamente pues, va a haber o va a tener una etapa de estancamiento, una etapa en donde digamos que la estrategia, pues técnicamente la cantidad de veces, porque pues varía muchísimo la cantidad de veces de operaciones, ¿no? Se habla de que después de las 60 veces, sí, de 60 veces, es que, pues, según el estudio que se explica acá en trading, en el libro, se explica, pues, después de que 60 veces es donde de manera importante nosotros vemos ya la evolución de nuestra cuenta hacia un rango positivo, ¿sí? Entonces es donde se expone de manera importante que aquí el trading pues es digamos que es un negocio de largo plazo, ¿sí? Obviamente pues hasta que nosotros operemos 60 veces, pues por lo menos en mi caso, pues llegó a ser más o menos un semestre, sí, un año, sí, son cosas, son tiempos importantes operativos en donde nosotros pues tratamos de pulir todo el tiempo nuestro trade y nuestro trading, ¿sí? Eh, Porque pues eso al fin y al cabo es lo que manera aquí, lo que nos lleva, digamos que a una rentabilidad sostenible, ¿sí? Entonces, solamente con esta relación y con este ejemplo, se nos estandariza de que entre más veces nosotros operemos, ¿sí? Nosotros vamos a tener ligados, digamos que la probabilidad a nuestro favor, ¿sí? Ahora, ¿en qué consiste entonces esta teoría? Esto va relacionado, ya lo expliqué aquí con respecto al trading, ahora lo voy a explicar con respecto a, por ejemplo, eh, digamos que los dados, ¿no? Eh, pues que es como un ejemplo más práctico, pues, y curioso, ¿no? Entonces voy a explicarlo acá de manera sencilla. Resulta que se expone que, acá, voy a colocar acá negrito. Bueno, se tiene dos lados, ¿no? Tiene 30 lanzamientos y se tiene el de 1000 lanzamientos, ¿sí? Los dos ejemplos, ¿sí? Entonces se tiene que, pues obviamente los dados, ¿sí? Acá hay un dado de que, pues, tiene un punto, pues, los dos puntos, ¿sí? Entonces se obtienen las probabilidades, ¿no? Las probabilidades de los dados en diferentes aspectos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la de que salga, digamos que uno, ahí es de 4 veces, ¿sí? La que salga dos, es de 5 veces, ¿sí? Eso ya es estandarizado, ¿no? Eso ya es estandarizado, ¿sí? Con respecto a qué, aquí, aquí, listo. Entonces, pues que salga 4 ya son 6 veces, ¿sí? Aquí pues cada, cada veces se vuelve, digamos que más, aquí se tiene una probabilidad que es con respecto, digamos que a este es como el 13%, este es el 16, el 26, ¿sí? El 20, ¿sí? Entonces se relaciona de que, pues, como son 30 lanzamientos y digamos que la cantidad de veces lanzadas no son tan amplias, no son, digamos que tan, sí, la cantidad no es tan grande, entonces se tiene que la probabilidad de acierto, o sea, es decir, aquí la probabilidad, pues que se obtiene, pues es muy dispareja, ¿sí? La probabilidad es de, digamos que el 13%, pues solamente a que luego que salga 2 es de 16. Entonces se tiene tiene un 3% de diferencia, ¿sí? La diferencia es importante, pero resulta que la teoría expone de que entre usted más lanzamientos tenga, estos números se van o sea, es decir, se van a relacionar, o sea, van a tener
van a converger, pues van a tener una convergencia en unos aspectos y van a ir relacionados frente al 16%, ¿sí? Va a variar 16.7, 16.8, ¿sí? 16.8, pero va a tener, digamos que después de una cantidad de veces, va a relacionar una tendencia similar, ¿sí? Esto es lo que refiere a la teoría de los grandes números, de que si usted le hace lo mismo, le hace lo mismo, le da, le da, le da, le da, le da, le da, usted llega a un punto en donde automáticamente va a obtener, digamos que el beneficio esperado, ¿sí? Por esa razón es que se expone esta teoría, es la que hace sostenible, ¿sí? En el tiempo, digamos que nuestro trading, ¿sí? Nuestra estrategia. Obviamente teniendo claro y teniendo en cuenta de que pues hemos hecho unos trabajos de backtesting, ¿sí? Donde hemos relacionado de manera directa pues todo lo que tiene que ver con nuestra estrategia, ¿no? Al fin y al cabo pues nuestro método es lo que nos hace nosotros pues estadísticamente entrar a favor o entrar en contra, ¿no? Es decir, nosotros debemos de tener en nuestra estrategia esta partecita de acá, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en mi caso, ustedes que me han oído a mí hablar de, digamos que, acá, me han oído hablar de diferentes, digamos que, tipos de operaciones, ¿sí? Y eso es un trabajo que estoy haciendo, ¿vale? Es un trabajo que estoy haciendo que es con respecto a los LHs, ¿sí? ¿Sí? HLs, los patrones operativos, ¿no? Entonces, los patrones operativos tienen una fiabilidad y tienen, digamos que, unos porcentajes de acierto, y eso es lo que nosotros debemos de hacer las estadísticas. Entonces, imagínense que estos sean como los dados, ¿no? Estos sean como los dados, ¿sí? Estos sean como los dados, ¿sí? Que sean, entonces, cada elemento, ¿sí? Cada, digamos que, patrón de operativo va a tener, digamos que, una probabilidad de acierto. Y eh, pues está determinado pues a una estructura y a que pues siempre nosotros llegar a hacer lo mismo y toda esa cuestión, ¿sí? Con respecto a, digamos que a los patrones operativos, a tipos de trades, pues son los que nosotros debemos de dar fiabilidad, ¿no? ¿Qué tanto ha obtenido en el tiempo? ¿Sí? Porque digamos que estos patrones pues son estandarizados, pero sin embargo, digamos que como cada tipo de patrón depende digamos que de los tres tipos de trades que yo manejo o de los tres tipos de trades que yo explico, ¿sí? Entonces va a ir relacionado directamente con lo que buscamos. Si va a favor de la tendencia, si va en contra de la tendencia, ¿sí? Si es una figura por lo contrario de manipulación, ¿sí? Entonces, digamos que es de manera, es nosotros realizar, digamos que unos procedimientos, tal punto en donde nosotros llevemos o logremos llegar a esa, digamos que a esa probabilidad estadística, ¿no? Porque la probabilidad estadística es la que nos hace a nosotros en el tiempo determinar, es decir, listo, parce, pues tenemos nosotros esta curva, sigo yo aquí, nada que subo la cuenta, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Entonces, el backtesting nos ayuda a nosotros a recortar todo este tiempo, ¿no? Si les estoy hablando y este libro expone que después de las 60 veces, si después de 60 veces, si digamos que ya sostenemos una estrategia, si ya en el tiempo nuestra curva de rentabilidad va a tener esta tendencia, ¿sí? Va a tener esa tendencia. ¿Cómo nosotros recortar ese tiempo? Pues con un ejercicio muy fácil que se llama el backtesting, ¿sí? ¿Qué día en un seminario anterior les expliqué cómo hacerlo, ¿sí? Y pues cómo lo hago yo, ¿no? Em, entonces, de manera importante, aquí hay que relacionar, digamos que nuestro backtesting como una herramienta muy fundamental al momento de hacer nosotros nuestra metodología estadística, nuestra estadística bueno, cuántas veces yo acierto en patrones de continuación,
Primero que todo por estos, ¿no? ¿Cuántas veces acierto en patrones de continuación? ¿Cuántas veces en patrones de giro? ¿Sí? Y ya después, si es patrón de continuación, entonces es relacionarlo de, bueno, ¿qué pasa si yo, cuántas veces yo, en un patrón de continuación, yo negocio un LH, cuánto es la probabilidad, o cuánto negocio una P, o una HL, o una B, ¿sí? Entonces esos patrones estadísticos lo tienen que ver, lo tienen que relacionar muy, digamos que directamente con algo que es, digamos que donde ustedes diligencian todos estos aspectos, ¿no? Que es en la bitácora, ¿vale? En la bitácora es donde ustedes pueden obtener, digamos que todos estos datos. Aquí voy a explicarles, espera un segundo, listo acá. Entonces, la bitácora, digamos que es donde nosotros podemos relacionar todos esos aspectos, ¿sí? La idea de la sesión de ahorita es poderles compartir, digamos que mi bitácora personal, ¿sí? Y mostrarles los grados de efectividad y de reto de ganancia que tiene mi estrategia, ¿sí? Que tiene mi estrategia en el tiempo, ¿vale? Entonces, ya dame un segundito, voy a pausar la grabación. Su curva en el tiempo no va a ser, digamos, tan así, ¿sí? No va a ser tan, digamos que, sí, tan volátil. Su curva va a ser todo lo contrario. Obviamente va a contar, digamos, con una etapa de volatilidad, ¿sí? Pero la etapa de volatilidad y la etapa de estancamiento, técnicamente, pues según el libro, se expone que son 60 veces, ¿sí? Digamos que pues ya bajo los datos estadísticos, ¿no? Que él maneja. Y ya después de 60 veces es donde se obtiene que pues ya la curva de rentabilidad tiende a tener un alza, ¿sí? O un crecimiento importante. ¿Sí? Entonces es eso, ¿sí? Entonces es como relacionarlo con los dados. Entonces hasta antes de 60 veces son 30 lanzamientos, ¿sí? Con respecto al ejemplo de los dados. Y ya después, digamos que por acá vamos en 1000, ¿sí? En 1000 lanzamientos. Entonces ya tiende a estandarizarse y eso me permite que automáticamente esto continúe al alza, ¿sí? En el tiempo, ¿no? O sea que obviamente hay correcciones y todo ese tema, pero en el tiempo pues pueda yo obtener digamos que importantes beneficios. Con tal de que nosotros manejemos la misma estrategia y logremos salir de estas 60 veces y todo ese tema, lo único que yo voy a hacer es cerrar los ojos, eh, abrir gráficos, hacer lo mismo siempre y ya, de manera inmediata, yo poder obtener un beneficio a largo plazo, ¿sí? Pues eso es lo que me expone el trading, ¿sí? Es lo que me expone el trading y es lo que me expone el libro, ¿sí? Y pues el ejemplo de los dados lo relaciono a que pues son datos estadísticos ya existentes y pues lo que plantea la teoría de los grandes números es eso, ¿sí? Entre mayor cantidad de veces operados, yo puedo obtener en el tiempo mayor rendimiento, ¿sí? Y después de cuántas veces, el libro expone 60. Ya cada uno hará su dato estadístico y cada uno identificará cuántas veces. Ay, no, es que a mí fue después de unas 200 veces. Pues algo hiciste mal, ¿no? Resulta que para uno consolidar una estrategia, o sea, aquí no estoy hablando de la estrategia, ¿no? Aquí no estoy hablando del método, ¿sí? Como lo decía Laura, ¿sí? Yo no estoy hablando de la estrategia, yo estoy hablando es digamos que, de las probabilidades, ¿sí? Las probabilidades y el sistema automático, porque recuerden que estoy hablando técnicamente de este librillo, ¿sí? Trading como ser una mesa con tres patas, ¿sí? Riesgo, ¿sí? Estrategia, método y psicología, ¿vale? Entonces, digamos que estoy hablando desde la estructura como tal, ¿sí? Y la estructura se basa, o sea, en esos tres aspectos y pone varios ejemplos el libro con respecto a la probabilidad estadística eh, para nosotros, digamos que de cierta manera poder ser rentables en el tiempo, automáticamente. Sí, entonces es eso. Sí, sí, ahora sí quedó claro o no, o siguen con inquietudes. Em, Aquí, segundo, que me hicieron una pregunta. Aquí. Por eso, sí, sí, tal cual.
para que ustedes logren, digamos que, sacar una conclusión bien bacana en, en este, digamos que en este seminario, ¿no? Que es, entre otras palabras, para implementar esto necesitan es disciplina, ¿sí? Disciplina. Bueno, qué pena ahí no escribo como muy chambón, pero bueno. La disciplina, ¿no? Es lo que va a hacer nosotros, nos va a hacer a nosotros en el tiempo mostrar, digamos que esa mesa se pare. No hay de otra, sí, no hay de otra. Entonces mi recomendación el día de hoy es a que pues sigamos haciendo lo mismo, digamos que eh, no hay que cambiar la estrategia, perdón, no hay que cambiar la meta, aquí, no hay que cambiar la meta, porque la meta es puntual, ¿sí? Ahorita quiero hacer un ejercicio con ustedes, ¿sí? Y quiero preguntarles algo, uno por uno, ¿sí? Antes de finalizar el seminario. La meta no hay que cambiarla. Lo que hay que ir en el tiempo modificando es la estrategia, el método, ¿sí? Hasta el punto en que nosotros nos volvamos más rentables. Y hoy, mediante este libro y mediante la explicación de hoy, les explico una de las maneras posibles para ir modificando esta estrategia. ¿Y cuál es? Mediante el dato estadístico. Hey, cada vez que yo opero un LH, o sea, es decir, un corto, eh, a favor de la tendencia, o sea, un patrón de continuación, eh, cuántas veces algo positivo? Sí, por lo menos en mi caso, ¿sí? Y con mis estudiantes, o sea, es un dato importante a tener en cuenta, ¿sí? Y chévere de que de aquí a 2 años, 3 años tengamos ese dato estadístico y ustedes ya, cuando ya vivan de esto, ¿sí? Cuando ya vivan de esto, porque pues yo enseño esto para que ustedes vivan de esto. Ustedes ya viven de esto, entonces ustedes ya pongan, ustedes ya vean, digamos que, pues ya cuántas veces o qué probabilidad tienen ustedes de que salgan o operen un LH y ya salgan positivos, ¿sí? O salgan negativos. Y ya en el tiempo, pues ustedes van a determinar estos datos estadísticos. Entonces mi invitación es a eso, hay que de ahora en adelante pues hagan como un dato estadístico de sus operaciones, ¿no? De cuántas veces le pegan y cuántas veces no, y poder, digamos que en el tiempo, en el transcurso de 3 años, sí, ya datos, o sea, estos datos estadísticos nadie se los quita a uno, nadie, sí, eso es la prueba pues empírica de la situación, ¿no? Hay miles de curvas, sí, de estancamiento, sí, van a identificar de que el estancamiento sí existe, ¿sí? De que el estancamiento sí existe y que lo que buscamos es este aspecto de quiebre aquí, este aspecto de quiebre. Cuando quiebre esta vaina, ustedes ya van a, digamos que aún así tengan que llegar a esto en un año, ¿sí? Ustedes cuando ya vuelvan a esto, o busquen una muy buena estrategia de guardar los datos en la bitácora, ¿sí? Sí, es eso, digamos, a mi invitación, a mostrar la importancia digamos que la bitácora y del... ¿Listo? Entonces es eso, ¿vale? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Voy a dictar una charla aquí con respecto a diferentes aspectos, pero pues hoy trato de ser un poquito más metódico, más estadístico, pues, para darle importancia al sistema de gestión y eso automáticamente lo que yo, o sea, si yo tengo las cosas claras, si tengo que la estadística puede estar a mi favor en caso tal de, pues nada, netamente, pues eso es exacto, sí, los números son exactos y las probabilidades existen, ¿no? Entonces yo por eso, de esa manera es que como yo me desvinculo de mis pérdidas, ¿sí? Entonces yo pierdo y yo, listo, yo me desvinculo, ¿por qué? Porque ya estadísticamente sé que puedo tener la probabilidad a favor en caso tal de que pase esto o pase aquello, ¿sí?
Entonces yo puedo tener mi estadística a tal punto, digamos que a favor, en caso tal de que yo respete mi sistema, mis métodos, mis patas y lo que les estoy explicando, ¿vale? Entonces, es al punto que pues quiero llegar hoy, ¿no? Porque pues veo que todos quieren vivir de esto. Sí, entonces una de las recomendaciones es eso, enamórense del proceso, sean juiciosos, disciplinados en el tema. Y eso automáticamente va a llegar. Que les cueste 60 veces, sí, 60 días, 60 días operados, ¿sí? 300, 200, no sé, lo que ustedes, las que le cuesten, o sea, eso no es, digamos que discriminante, ¿sí? Cada persona le lleva su tiempo, ¿sí? Le lleva su tiempo, digamos que apropiarse de una metodología a tal punto en donde salga de este estancamiento, ¿sí? Porque créame que cuando ustedes logren salir de este estancamiento, ¿sí? De este estancamiento aquí en la ruptura, visualmente, perdón, estadísticamente, ustedes no van a poder volver o sea, no van a volver a este estancamiento, no van a volver. Pero este estancamiento es un estancamiento desesperante, pues en el libro lo exponen así, estancamiento emocional, algo así, creo que los ponen. Y, y ¿por qué se emociona? Porque es que aquí es crítico. No, parce, uy, muy buena semana. Ay, otra vez, qué triste. Uy, excelente. Ah, otra vez, qué triste. No, ay, no, sabe que me voy a desistir. Entonces, muchas veces este estancamiento pues termina siendo más negativo y ahí sí, ¿sí? Entonces, en ese punto, pues nosotros decidimos si queremos tener una ruptura con intención, ¿no? Cuando yo hablo de ruptura con intención, sí, esa ruptura de la intención, pues, mejor dicho, la fuerza aquí no es la demanda ni nada de este tema, sino que es disciplina. Y acá tenemos que tener una ruptura con respecto a digamos que qué sé yo, todo lo contrario a la disciplina, no sé, pereza, no sé, lo que se domine lo contrario, ¿no? Al antónimo de la disciplina. Entonces es eso, ¿no? Entender que es un contexto a largo plazo, y que pues quienes ya dominamos cierta estrategia, entender de que hay situaciones de pérdidas, pero pues aquí al fin y en el tiempo vamos a tener, y todo esto gracias a la teoría de los grandes números. Teoría de los grandes números. Ese es el objetivo de la sesión de hoy, del seminario de hoy, traders. Voy a pasar la